Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Bla 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 con Frida Durán. No olviden suscribirse para que no se pierdan ningún episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la diversidad sexual. El 25 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Es una fecha para reivindicar los derechos humanos de las personas que se identifican como miembros de esta comunidad LGBTTIQ, que significa lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, ¿cuál era el otro? Intersexuales y queer. Otra vez estoy compartiendo cabina con mi colega Carlos Vázquez Gutiérrez para hablar sobre este tema a profundidad. Bienvenido. ¿Qué onda, Frida? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Contenta de otra vez tenerte aquí. Muy contento de acompañarte. Me encanta que compartimos ideas y que de esas ideas podemos grabar muchos episodios de diversos temas. Así es. Sin más preámbulo, quiero comenzar con algo que a lo mejor es medio íntimo, algunas preguntas algo trilladas, pero necesarias. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta que tu orientación sexual no era heterosexual? La heterosexual. ¿Cómo me di cuenta? Pues en realidad es algo que siempre supe de alguna forma. Lo que pasa que cuando yo llegué a la adolescencia, y creo que les pasa a muchas personas, pues es en esta etapa cuando empieza a despertar tu verdadera sexualidad, que es cuando comienza la excitación y las hormonas y el enamoramiento y la atracción hacia otras personas. Entonces, pues fue en esta etapa cuando pues un día me apareció en mi cabeza esta pregunta, ¿no? Me dije, o mejor dicho, como que me planteé la posibilidad de que tal vez yo era gay. Entonces, pues en ese momento empecé como a hacer una revisión o mejor dicho, comencé a revisitar mis recuerdos, mi pasado, y me di cuenta que yo siempre había sentido una predilección hacia los hombres. O sea, siempre me llamaba más la atención desde que yo era muy niño, pues yo diría que desde siempre sentí una atracción hacia pues el cuerpo masculino, en la primaria, por ejemplo, me llamaban la atención pues los niños que estaban bonitos, cosa que nunca me ocurrió con las mujeres, nunca me ocurrió con las niñas. A mí nunca me interesaron las niñas. Yo recuerdo que también en la primaria, pues ya algunos de los niños así más precoces o más aventados comenzaban así a tener sus primeras novias, etcétera. Y es algo que yo nunca sentí. No es algo que a mí me llamara la atención. Entonces, cuando llegué a la adolescencia, cuando yo ya estaba en la secundaria, sencillamente como que me lo expresé a mí mismo o fui consciente de que pues yo era gay. Y entonces, a lo que te entiendo, nunca te interesaron las mujeres, ni siquiera cuando estabas, no sé, en la primaria, en la secundaria. No, jamás. Yo no recuerdo nunca que una niña me gustara. La verdad. Por ejemplo, tengo un recuerdo de cuando estaba muy chiquito. Yo creo que yo tenía como unos 5 o 6 años. Estaba viendo un programa de revista en la televisión, un programa de estos como Venga la Alegría, o en ese tiempo se llamaba Tempranito, el programa de TV Azteca. Y entonces, pues tú sabes que en estos programas matutinos de revista, pues salen muchos presentadores y a veces hay modelos, etcétera. Yo recuerdo mucho haber estado viendo la televisión y estar viendo un programa de este tipo, y salieron unos hombres sin camisa, unos hombres pues musculosos que parecían, pues yo así lo recuerdo, parecían strippers y salían ahí en el programa haciendo no sé qué cosa. Y yo me acuerdo de haber sentido pues mucha atracción. Yo me acuerdo que a mí me impresionó mucho y yo los miré con mucho, pues de alguna forma con mucho deseo. Y tenía yo como 5 o 6 años. Entonces es algo como que se marcó mucho en
pues en mi memoria, o sea, me impactó tanto verlos que por siempre se quedaron ahí como ese recuerdo borroso de aquella vez que los vi en la televisión a estos señores. Me imagino que tu familia o amistades, tu entorno, no sabían que eras gay, ¿o sí? Siento yo que siempre viví como en un closet invisible. Uh-huh. O sea, yo no lo expresaba, pero tampoco ponía demasiado esmero en ocultarlo. Además que yo nunca fui un niño pues ni tan masculino, ni tan heteronormado, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a mí nunca me gustaron los deportes. A mí de niño, por ejemplo, me gustaba ir a clases de pintura. Nunca fui excepcionalmente masculino ni nada de esto. Entonces, pues supongo que de alguna forma pues todos a mi alrededor lo intuían. Además que yo nunca mostraba, incluso ya de más grande, o sea, ya en mi temprana adultez, pues yo nunca demostré, yo nunca hablaba de mujeres y nunca llevé una novia a mi casa. Entonces, pues supongo que en mi entorno se daban cuenta, lo intuían. Y de hecho sí, porque, por ejemplo, ya en últimas fechas, cuando platico con mi mamá, pues ella me dice que desde que yo era muy chiquito, ella sabía que yo era gay. O sea, desde que yo tenía 3, 4 años, ella se daba cuenta. Y sí, pues, o sea, siento que todas las mamás siempre se dan cuenta, siempre lo saben. O sea, ¿te llegó a decir por qué? O sea, ¿cómo se daba cuenta? Digo, porque eras muy pequeño en ese entonces, como para que ella lo supiera, ¿de qué forma? No sé exactamente no sé exactamente cuáles eran las pistas que ella notaba, pero yo siempre me he reído y yo siempre he dicho, si tienes a un hijo adolescente en tu casa que se mete a bañar con las canciones de Lupita D'Alessio, o sea, puedes estar seguro de que ese muchacho es gay, ¿no? Supongo que siempre sentí como predilección hacia las cosas convencionalmente no masculinas. O sea, por ejemplo, dice mi mamá que siempre sentí como una inclinación hacia pues las cosas más bien artísticas. Siempre me gustaban, por ejemplo, bueno, esto es como muy cliché, pero es real. En mi caso es real. Esto, o sea, repito, no es así en todos los casos, pero en mi caso lo fue. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho ver telenovelas. Me gustaba mucho lo que era artístico. Por ejemplo, yo disfrutaba mucho que me llevaran al teatro. Jugaba con muñecas, le robaba las muñecas a mi hermana y yo jugaba con ellas, ¿no? Entonces, pues puede parecer un cliché, pero pues en mi caso es 100% real. O sea, sí jugaba con muñecas y cosas así. Por ejemplo, también para mí era mucho más fácil jugar con niñas, acercarme a las niñas. Y esto siento que tiene que ver con que siempre es más fácil relacionarte con el sexo que no te resulta atractivo. Por ejemplo, a las mujeres que les atraen los hombres suelen relacionarse pues con otras mujeres porque están en un entorno donde no está presente donde no hay tensión sexual. No sé si me explico. Por ejemplo, los hombres heterosexuales les resulta más fácil estar en un grupo de otros hombres heterosexuales porque no existe la tensión sexual que existiría si estuvieran en un grupo de mujeres. No sé si me doy a entender. Sí, qué bueno. Creo que puede haber excepciones, ¿no? En mi caso, en algún momento, alguna etapa de mi vida, recuerdo que sí tenía más amigos que amigas. Bueno, también por este tema de envidias, de la rivalidad femenina. Sí, lamentablemente es algo que existe. Yo he tratado de ya no, como de erradicar esa parte, ¿no? Porque al final, como que desde pequeñas nos hacen ver que tenemos que competir con otras mujeres y eso no está bien, no está nada bien. Pero volviendo al punto de lo que comentas, de que jugabas con muñecas y de que veías ciertas novelas o que escuchabas ciertas canciones,
creo que sí tiene que ver, ¿no? Por como tú lo comentas, pero también yo he escuchado que a veces la gente lo relaciona con que a lo mejor la persona es gay y nada que ver. A veces ya son gustos como de cada quien, ¿no? Igual, no sé si algún día viste que se puso de moda que los hombres utilizaran ropa en color rosita, Ajá. playeras y así. Entonces, creo que también eso es muy interesante porque a veces todo eso lo asociamos con que una persona es gay. A lo mejor en tu caso sí, ¿no? Tenías cierta congruencia con eso que tú sentías y con eso que tú transmitías por medio de tus gustos, intereses. En mi caso, los clichés fueron verdad, pero tienes razón. O sea, no hay un molde y no hay cosa, o sea, y nada tiene que ser estrictamente así. Uh-huh. Entonces, o sea, totalmente puede haber niños que sean muy masculinos. Puede haber personas gays que sienten inclinación hacia los deportes o hacia las cosas que comúnmente asociamos a la heterosexualidad y a la masculinidad. Claro que puede existir, pero bueno, en este caso estoy hablando de mí y en mi caso, esos clichés sí eran verdaderos. No sé en los casos de otras personas, pero en el mío sí. Sí. A esto que me estás comentando, ¿crees que si hay un factor fuerte que determine esa orientación sexual? O sea, de que dicen, no nacen, se hacen, como así, ¿me explico? No, en lo absoluto. Creo que eso ya es como un debate muy, muy antiguo y pues hasta pasado de moda. Sí. Por ejemplo, en mi caso, pues sencillamente siempre lo fui desde que tengo memoria. Siempre fui gay y además conozco personas que, digamos, que parecen o actúan o tienen vidas totalmente heteronormadas y que tienen una vida sexual. O sea, hombres que tienen una vida heteronormada y que al mismo tiempo pues son gays, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no hay algo que determine. Sí, no hay algo que te vuelva gay. Esa es la verdad. Porque no sé qué tan cierto sea. En algún momento he platicado con otras personas que son gays o lesbianas y sí me han dicho, es que sabes que yo en mi infancia sufrí de una violación y eso me marcó tanto al punto de que odié a los hombres y ahorita ya soy lesbiana. O también la otra que he escuchado es que tuvieron algunos novios, muchas decepciones amorosas y entonces como que dijeron vamos a tomar otro rumbo, ¿no? Ajá. A intentar con las mujeres, ya no nada más con los hombres. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo soy un gran promotor de que las personas experimenten y prueben cualquier cosa que se les antoje, ya sea pues relacionarse con el mismo, con personas del mismo sexo o del mismo género o personas de todo tipo, ¿no? O sea, yo soy promotor de que la gente experimente y haga lo que se le antoje. Y pues lo que yo opino es que la sexualidad, bueno, yo creo en esa teoría que dice que la sexualidad es como un espectro, ¿no? O sea, no es dicotómico, no es que haya personas, no es que solo existan las personas heterosexuales y gay, sino que es todo un espectro y la gente puede estar en cualquier punto de este espectro. O sea, yo creo que nadie es completamente heterosexual y nadie es completamente gay u homosexual, sino que cada persona se coloca en algún punto de este espectro que es muy grande, ¿no? O sea, pues todos vamos y venimos y también creo que una persona que ha llevado una vida heterosexual, pues en cierto momento se atreve o intenta experimentar, ¿no? Y llevar y tener relaciones sexuales o relaciones íntimas interpersonales con personas de su mismo sexo. O sea, creo que nada es totalmente estático ni totalmente fijo.
Sí, no tiene que ser tan cuadrado, ¿no? En algún momento también platicando con una chava me decía, yo sí me considero heterosexual, pero me he involucrado en algún momento con mujeres, ¿no? Ajá. Hablando sexualmente. Y ella decía, es que para mí no es como fijarme solamente en que si es hombre o es mujer. Es simplemente si yo siento una atracción o estoy platicando con la persona y empiezo a tener como cierta compatibilidad o como gustos Ajá. muy similares, eso me atrae. Eso me atrae, decía ella. Y entonces ahí pasa como a segundo término si es hombre o es mujer. Sí, bueno, tú al principio mencionabas a la comunidad LGBTTIQ+, y bueno, la cantidad de siglas es como una analogía, de alguna forma es una analogía a la cantidad de diversidad. Bueno, perdón, me estoy haciendo bolas. Lo que quiero decir es que la diversidad sexual es enorme y que a veces la gente se enoja porque dice, ay, no, esa sigla ya está muy larga, ¿no? Son demasiadas letras. Y sí, tienen razón, son demasiadas letras, pero es porque es muy, muy amplia la diversidad sexual. O sea, entonces no solo puede ser gay o lesbiana o bisexual o queer, sino que puede ser también pansexual, sapiosexual y un montón de ¿cómo decirlo? Pues sí, un montón de, o sea, puedes entrar en alguna de estas decenas de categorías, porque así es la sexualidad. La sexualidad es enorme, 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 enorme y es tan grande porque así de complejos somos los seres humanos, ¿no? Sí. No se puede, no podemos creer que solo existen dos categorías o dos formas de vivir la sexualidad, la heterosexual y la homosexualidad. O sea, es absurdo creer que la sexualidad es dicotómica. No tiene lógica. Así como somos de complejos los seres humanos, así de igual forma es pues la manera en la que nos expresamos sexualmente. Entonces, pues por ejemplo, algo que a mí en los últimos años me ha pues interesado son los géneros, ¿no? Por ejemplo, o sea, los géneros son cómo te identificas, si como mujer o como hombre, y según tu género, pues adoptas cierta cultura, cierta forma de verte, cierta forma de vestirte, cierta forma de comportarte. Entonces, por ejemplo, algo en lo que yo he pensado mucho desde hace un par de años es que no deberían de existir los géneros, ¿sabes? O sea, que no tendríamos que presentarnos como hombre o como mujer, sino sencillamente pues como personas. Claro, sigue siendo un ser humano independientemente de tu orientación sexual. No es como que también yo vea a una persona así como tú dices, que llegue y se presente con alguien, soy fulanito, mucho gusto y soy gay, ¿no? O sea, está de más. Y creo también que lo más importante es el amor. Independientemente, vuelvo a lo mismo de si la persona es mujer, hombre. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Tener una buena convivencia. Ajá. Y por otra parte también algo muy interesante es que no sé si llegaste a escuchar, ya sea en el pasado, de abuelitos o bisabuelos o quizás actualmente, que las personas comentaban que ser gay, lesbiana, bisexual era un problema de salud mental, que era un trastorno. Ajá. Sí, bueno, te voy a ser honesto. O sea, yo me siento muy afortunado de nacer en esta época y no en alguna anterior, porque a mí me ha tocado a mí me ha tocado
O sea, yo me siento muy afortunado porque la sociedad, o bueno, por lo menos la sociedad del lugar en donde vivo, pues se muestra más tolerante y más receptiva. Por ejemplo, algo que yo no padecí fue que en mi casa alguien se molestara por mi preferencia o por mi orientación sexual. Es algo que yo no sufrí y que sí les tocó padecer a otras generaciones anteriores a la mía. Entonces, pues, por ejemplo, yo ya crecí en esta época en la que o sea, yo estoy viviendo mi juventud en esta época en la que las terapias de conversión pues son un delito. Entonces, mucho de estos, ¿cómo decirlo? Pues muchos de estos problemas u obstáculos a los que se enfrentaban antes las personas que eran miembros de la diversidad sexual, pues a mí ya no me han tocado ni me han afectado de la misma manera que a otras generaciones. Entonces yo me siento muy afortunado por poder. Porque es un tema más abierto ya, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, ahora ser homofóbico está mal visto, cosa que no ocurría hace 1 o 2 décadas en las que, por ejemplo, de eso he hablado con mi mamá. Ella me dice que cuando ella era joven, lo correcto era que las personas fueran homofóbicas. O sea, que la rareza era que alguien se expresara o que alguien apoyara a la comunidad gay. Eso era la rareza, lo atípico. Por lo general, toda la gente hablaba pues con desprecio o peyorativamente de las personas gays. Eso era lo normal cuando mi mamá era joven. En mi caso, yo cuando, por ejemplo, tuve mi primer trabajo, yo me encontré con un ambiente pues totalmente gay friendly, en donde lo correcto era ser gay friendly y no lo contrario. Entonces, por ejemplo, yo también cuando estaba en la universidad, yo me sentía muy seguro porque sabía que aunque pues todo el tiempo hay personas, te encuentras con personas pues que son pues homofóbicas. Sí. Pareciera que ya no lo expresan porque saben que son la minoría. Saben que por ejemplo, yo que soy gay, si en algún momento me topo con una situación de homofobia, sé que va a haber más personas apoyándome que en mi contra. Y las personas homofóbicas lo saben. Por eso suelen ser mucho más reservados con sus opiniones o suelen ser más cautos. No sé si me doy a entender. Sí, claro. De hecho, yo he notado mucho eso, que a lo mejor hay una persona homofóbica, quizás en un grupo de tipo 10, 15 personas, pero no lo expresa por miedo a que también le vayan a decir algo, ¿no? Por miedo a que, o sea, como que la ideología se invirtió. Porque antes estaba bien ser homofóbico y ahora es lo contrario. Entonces las personas que lo son, pues tienen que mantenerse, pues ahora sí que calladas, no les queda de otra, porque pues por fortuna y creo realmente yo soy una persona que confía en la sociedad. Creo que la sociedad va progresando. O sea, siento que mi generación es más afortunada que la generación pasada y que la generación que viene adelante de mí, perdón. O sea, que la generación más joven que yo será incluso más afortunada que yo. O sea, creo en el progreso, creo que la sociedad va progresando. Entonces, pues me siento feliz de ver eso, de ver que las personas, que la sociedad ha estado como evolucionando o entendiendo mejor las cosas. Sí, con base a la pregunta que te hice hace un momento, que me acabas de responder, de las personas que aún consideran que ser gay, bisexual es una enfermedad, es un trastorno, yo estuve leyendo que no, nada que ver. No tiene que ver con algo emocional o con un trastorno como tal.
queda súper descartado. Hay estudios imparciales, estudios científicos que lo comprueban. Sí. Y también eso se me hace muy interesante y muy bueno, que personas también que quizás ignoran sobre este tema y que a lo mejor si quieren abrirse, que tengan a la mano esa información, porque sí, a lo mejor pueden confundirse a pesar de que ya está todo más abierto, como tú lo decías, que hay más tolerancia y que hay más respeto en cuanto a la diversidad sexual. Sigue, como digo, existiendo esa parte. Entonces, el punto de que la gente investigue y comprueben que no lo es, también es una parte importante, ¿no? Un gran avance. Claro. Por ejemplo, yo me doy cuenta que mi mamá es una persona, pues, que me lleva muchos años, obviamente, y que está llegando como a esa edad en la que ya se podría decir que ya es una persona, pues ya mayor, o sea, que se está acercando más a la vejez, o sea, que está más cercana a la vejez. Pero a pesar de esto, yo noto que ella tiene muchísimas ganas de aprender y de ser moderna. Y es algo que yo le agradezco mucho y que la admiro mucho, de cómo la edad no debería ser un impedimento para aprender de cómo es el mundo actualmente. O sea, que no porque tú estés grande y porque toda tu vida has creído algo o toda tu vida has tenido cierta idea, no es forzoso que sigas conservando esa idea. O sea, la puedes cambiar, puedes romper tus paradigmas, puedes aprender nuevas cosas. Entonces, una persona que quizá creció toda su vida pensando, porque eso se lo enseñaron, ¿no? Son cosas aprendidas. Y alguna persona que quizá toda su vida creyó que ser homosexual era incorrecto o estaba mal, pues nunca es tarde para abrir su mente y su corazón y su espíritu y cambiar de idea, revertir esas malas enseñanzas que de las que pudo haber sido, pues de alguna forma, víctima. Sí, el mundo va cambiando, todo va, como acabas de decirlo, evolucionando, y sí es importante que las personas desaprendan. Desaprendan. Algunas exacto. Cosas que a lo mejor no les son útiles. ¿Por qué? Porque el mundo y todo va avanzando, y el hecho de que tú te quedes como estancado en una idea así como lo que decías, pues de cierta manera no te deja avanzar, porque ya está muy abierto el tema, ya es una comunidad muy grande. Entonces, si tú sigues como muy cuadrado y con esas ideas muy retrógradas, también vas a estancarte y a lo mejor no vas a tener una convivencia sana, como los homofóbicos, ¿no? Sí, te vas marginando. O sea, una persona que se niega a avanzar, a progresar en sus ideas, pues se va quedando marginal, se va quedando vieja, ¿no? Creo que esa es la verdadera vejez, cuando dejas de aprender cosas y de involucrarte con el mundo actual, porque pues este es el mundo actual y así son las cosas, y pues tienes que ser parte de él. Por ejemplo, mira, algo que a mí me llama mucho la atención también es que en los últimos años hemos visto como una mayor presencia de las personas transexuales. Por ejemplo, a la vuelta de mi casa hay un Oxxo donde hay una mujer transexual que atiende ahí. En la universidad me tocó que una señorita del departamento administrativo era una mujer transexual, y yo noto que hay como una mayor presencia de personas transexuales, y cosa que yo no veía o yo no notaba cuando era niño. Y siento yo que se debe a que hay una mayor apertura. O sea, estas personas siempre estuvieron ahí,
pero antes estaban escondidas o temerosas de mostrarse, ¿no? Antes quizá no se les ofrecía un trabajo o no estaban pues tan visibles. Y me da gusto que cada vez haya más personas transexuales. Y no es que haya más personas transexuales, sino que sencillamente se han vuelto más visibles. Estas personas siempre han estado ahí, pero antes estaban escondidas o antes estaban obligadas a permanecer así en la oscuridad, ¿no? Antes una mujer transexual, pues lo único que podía, a lo que se veía obligada era pues estar en las calles prostituyéndose. Sí. Y ahora ya no es así. O sea, ahora la sociedad las ha comenzado a incorporarlas a la vida diaria. Y eso me da pues como un montón de gusto. Y es lo que te digo. O sea, yo veo que la sociedad en general va progresando. Y yo espero que en las próximas décadas algo que me daría mucho gusto es que comenzara a desaparecer el género, que comenzaran a educar a los niños sin género, ¿no? Que sencillamente, bueno, es una idea muy loca, ¿no? Parece como muy futurista, pero o sea, hemos progresado tanto a lo largo de la historia de la humanidad que no me parece descabellado que en un futuro tu credencial de lector deje de decir si eres hombre o eres mujer, ¿no? O sea, o que deje de haber baños para hombres y para mujeres. O sea, sé que falta que para que mis ojos vean eso faltan muchas décadas, años, sí. Pero no es descabellado. Por ejemplo, yo recientemente en las librerías, bueno, he visto que está circulando. Hay un libro que se llama Cómo educar sin género, que es un libro que habla de cómo los nuevos padres están decidiendo ya no enseñarles o ya no educar a sus hijos a partir del género, ¿no? Y entonces eso es como un indicador o nos da como una pista de que ya hay gente interesada en que el género desaparezca. Y cada vez vemos, por ejemplo, a más personas queer, ¿no? De pronto, tú ahorita mencionaste esto de que el color rosa. Yo cuando era niño era rarísimo que un hombre trajera algo rosa. Era extraño. Yo me acuerdo, era muy extraño que un hombre trajera una camisa, una playera rosa. Yo me acuerdo que veías a un hombre vestido de rosa o con una prenda rosa y era así como de muy raro. Era muy extraño, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, es más común ver a los chicos con las uñas pintadas y no necesariamente a chicos gays, ¿no? Chicos heterosexuales que se pintan las uñas. Es más común ver artistas queer, ver en las calles a alguien queer, incluso como con el tema de la ropa, ¿no? Que los hombres comienzan a usar un bolso que antes se consideraba pues una prenda de mujeres. Sí. Entonces todo eso a mí honestamente me entusiasma mucho, o sea, me da mucho gusto, lo disfruto mucho porque está bien que las personas vivamos felices y exploremos todo este espectro que es la identidad sexual, ¿no? Sí, la inclusión es algo también muy importante, aparte de la tolerancia y la empatía. Y mencionaste ahorita algo muy importante de los trans, que en su momento también estaban como escondidos, ¿no? Por miedo a la discriminación y otras cosas. Y otro punto muy importante de eso, cuando una persona sufre bullying o discriminación, creo que también está muy mal porque he escuchado que hay personas que por eso se han suicidado. Ajá. Entonces es algo muy triste. Eso también de la salud mental. Quizás las personas que son homofóbicas, que juzgan, no se dan cuenta del daño que pueden provocarle a la persona por rechazarlas. No sé tú qué opinas de eso, en cuestión a la salud mental. Sí, claro. Bueno, te digo, yo he sido muy afortunado. Me siento muy afortunado pues por
ambiente en el que yo crecí y por cómo son las cosas a mi alrededor. Pero claro que estoy consciente de que hay muchas otras personas que no han corrido con la misma suerte que yo. Y hay historias muy trágicas, lo sé. Sé que sigue habiendo crímenes de odio, sé que sigue habiendo pues ataques en contra de personas de la comunidad. O sea, entiendo que no todo está resuelto, pero pues bueno, no queda más que seguir resistiendo y seguir buscando aliados y seguir pues manifestándonos, ¿no? Cada que sea necesario. Por ejemplo, pues este es el mes del orgullo y pues en muchas ciudades del mundo, incluyendo la mía, va a haber una marcha, ¿no? Hay una marcha cada año y mucha gente a veces critica la marcha. Incluso personas que son parte de la comunidad la critican pues porque les parece pues una payasada, les parece que no es correcto que acudan personas a exhibirse como desnudas o que todo sea como tan festivo y que esté tan la sexualidad como tan a flor de piel. O sea, por muchas razones hay gente que no está de acuerdo, pero yo siento que es algo muy importante porque esta marcha cada vez es más grande y eso significa que pues es una forma de seguir expresando pues la lucha, ¿no? La lucha, porque sé que no en todas partes la gente es libre de ser quien es. Expresarse. Exacto. Sé que no, por ejemplo, hay muchísimos lugares en el mundo donde es un delito ser homosexual, ¿no? Siguen existiendo muchos lugares donde pues la gente es reprimida o donde hay mucha intolerancia. Entonces, pues yo creo que es importante que no dejemos pues de festejar y de marchar. Y sabes, mira, por ejemplo, yo entiendo que, por ejemplo, y esto era algo que me decía mi mamá y que me hizo pensar y que lo discutimos, porque, por ejemplo, normalmente cuando tú escuchas, ay, vamos a una marcha, por ejemplo, no sé, a la marcha del 8 de marzo, es la marcha del Día de la Mujer, sí. U otras marchas, ¿no? La que tú me digas, siempre es como con una actitud más solemne. Siempre es con una actitud más como algo que le llaman la furia digna, ¿no? Que es como esta actitud más de protesta, más de enojo. Así suelen ser las marchas. Entonces, pues la marcha del orgullo gay, pues pareciera que es todo lo contrario, ¿no? Que es una payasada. Y yo le decía a mi mamá que yo siento que las personas, y más en otras generaciones, las personas que pertenecían a la comunidad gay, era tan difícil su vida, era tan complicada y vivían historias y vidas tan trágicas. Sí. Siempre escondidos, siempre refugiándose en los tugurios. O sea, siempre una vida muy, muy, muy difícil. Entonces siento que la marcha nace como esta expresión de decir, no vamos a seguir sufriendo por ser gays. No vamos a seguir sufriendo por ser lesbianas o transexuales o bisexuales o queer. Se acabó el sufrimiento, ¿no? Ya era como un hasta aquí. No vamos a sufrir porque la vida diaria ya es suficientemente complicada. Entonces es una expresión de orgullo y de festejo. Y porque además ser parte de la comunidad tiene que ser eso, tiene que ser una razón de orgullo, ¿no? Tiene que ser una fiesta, no tiene que ser algo que nos acongoje, algo triste o que nos avergüence, sino todo lo contrario. Y
Y pues bueno, a mí me sigue pareciendo importantísima la marcha y me sigue pareciendo importantísimo que busquemos aliados, que no solo las personas no heterosexuales seamos parte de la comunidad, ¿no? Sino que también las personas heterosexuales pues pueden ser aliados. A fin de cuentas, hay más heterosexuales que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí es importante que aunque tú no seas gay, pues que te vuelvas aliado. Sí, totalmente. Porque también muchos tenemos ya sea un familiar, un amigo, amiga que pertenece a esa comunidad. Entonces es importante que los apoyemos. Es también un beneficio y algo que también les puede ayudar en el punto de que si son discriminados, rechazados, que ellos sientan lo contrario y más de su entorno, de su familia, de sus amigos. Hay un mito también de que las personas homosexuales o bisexuales son los que más se contagian del SIDA. Es algo también totalmente falso, porque esto no depende de tu orientación sexual. O sea, hay también muchísimas personas que están contagiadas, heterosexuales, y es simplemente por lo que sabemos, que no te cuidaste, entonces te contagias y así. Hay muchas razones por las que el VIH afectó principalmente a la comunidad gay. Bueno, hay muchas. Fue como un conjunto de causas lo que provocó que quienes más afectaron por la epidemia del VIH hayan sido los homosexuales. Pero sí, pues eso, o sea, ese es un mito pues como de los 80, ¿no? Que solo los homosexuales pueden tener este virus y no, pues no, o sea, tú puedes ser heterosexual y tenerlo y puedes ser mujer y tenerlo y puede, o sea, es algo que afecta a la especie humana. No solo a las personas con parte de la comunidad LGBT. Y fíjate que me gustaría decir que en los últimos años también hay, bueno, no sé si en los últimos años, pero yo he notado que en los últimos años muchas personas con VIH alzan la voz y se vuelven activistas para quitar todos esos prejuicios que tenemos hacia las personas que viven con VIH, porque pues también es otra causa de discriminación. Es otra causa de discriminación y pues hay que quitarnos como todas esas telarañas y decir que no, pues que no es vergonzoso vivir con VIH y que no es una enfermedad, ¿cómo decirlo? Pues no debería tener tantos estigmas. Es una enfermedad que no debería tener tantos estigmas y que no debería causar vergüenza ni miedo a las personas que lo tienen y que no debemos sentir pues como temor de alguien que tenga VIH, ¿no? O sea, debemos tratarlo con la misma naturalidad con la que tratamos a una persona que tiene, no sé, diabetes o así. Sí, así es. O sea, creo que sí es necesario que se rompan como estos tabús alrededor del VIH, porque no tiene. Pues no, en realidad no tiene nada de malo tenerlo, ¿no? Pues es una enfermedad que puedes adquirir como puedes adquirir cualquier otra enfermedad, como una persona hipertensa, ¿no? Supongo que les echan mucho la culpa de que como si las personas que viven con VIH como que los juzgan o los repudian como si ellos hubieran elegido vivir con VIH. Pero pues no es así, es algo que ocurrió así como cuando muchas personas nos enfermamos de COVID, no es algo que hayamos deseado o que no lo hayamos buscado, pues sencillamente te enfermas y punto, ¿no? Sí, así es. No puedes hacer nada. Entonces, pues se tiene que ver esta enfermedad con la misma naturalidad con la que se ve, no sé, con la que
se habla de la hipertensión, ¿no? Por ejemplo. Sí, así es. Al final del día es una enfermedad que tú no creaste, por así decirlo. Simplemente Simplemente pasó y ocurrió. Se empezó a transmitir. Y Exacto. punto, ¿no? Porque también dicen, o sea, les echan la culpa a las personas que viven con esta enfermedad como que les dicen, pues es tu culpa porque no te cuidaste o porque no usaste protección. Mira, o sea, puedes adquirir el virus de tantas maneras y puede ser como o sea, puedes tener relaciones sexuales con preservativo y es que no quiero entrar como, no quiero decirlo explícitamente, pero sencillamente hay muchas maneras de adquirir el virus y sí, hasta por una inyección, ¿no? Y no es tu responsabilidad. O sea, no hay que culpar a las personas por haber adquirido el virus. No hay que decirles como, ay, pues fue tu culpa, tú te lo buscaste o te debiste haber cuidado o qué andabas haciendo. O sea, o sea, sencillamente ocurrió y punto, ¿no? Como ocurre que te salgan cataratas, ¿se dicen cataratas? Sí, en los ojos. Te salgan cataratas en los ojos, ¿no? Es algo que no te buscaste, que sencillamente ocurrió y así es el VIH. O sea, ¿por qué adquiriste el virus? Pues porque cualquier persona lo podemos adquirir de múltiples formas y ni modo, no pasa nada, ¿sabes? Sí. O sea, no pasa nada y no es motivo ni de avergonzarse, ni de ocultarlo, ni de... Y las personas que no viven con esta enfermedad, pues tampoco deberían pues ni discriminar a quienes sí, ni repudiarlos, ni temerles, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, supongo que tú no le tienes miedo a una persona con diabetes. No. O sí, que si tú conoces a un chico y empiezan a salir, supongo que no te da miedo que o no lo terminarías o no te asustarías de que te dijera que tiene diabetes. No, pues, nada que ver. Sí es igual, estoy de acuerdo contigo. Ser. También es un tema algo controversial porque hay personas que lo pueden ver diferente, ¿no? Pero sí es importante aclarar. Hay otro cuestionamiento también muy importante que es si las lesbianas, los bisexuales, los gays pueden ser buenos padres. También hay estudios sobre eso, estuve leyendo, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque al igual que una pareja heterosexual, puedes educar de la misma forma siendo bisexual, siendo lesbiana. Creo que también es un tema algo extenso, ¿no? Que me imagino lo has escuchado muchas veces. Sí, claro, desde que yo estaba niño, bueno, yo recuerdo que cuando estaba niño, no sé por qué, o sea, pues eran debates comunes, ¿no? Como que antes era típico que la gente se pusiera a discutir sobre estos temas, ¿no? Eran como muy controversiales, más de lo que lo son ahorita. Y por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era niño se hizo así muy polémica una declaración de Paquita la del Barrio, porque ella declaró que era mejor que un niño se muriera de hambre antes que fuera adoptado por un gay. O sea, de que era mejor que el niño se muriera de hambre a que un gay lo adoptara, ¿no? O sea, y creo que en ese tiempo jamás ni siquiera había ocurrido la primera adopción entre parejas homoparentales, ¿no? De hecho, fíjate, es algo bien curioso y creo que no mucha gente lo sabe. Creo que en México solo como 10 o 20 niños han sido adoptados por parejas gays. O sea, es un número pequeñísimo. Bueno, no tengo el dato exacto, pero te lo juro que es un número pequeñísimo. Entonces yo sí me pregunto por qué la gente a veces está tan preocupada de que los gays o las lesbianas adopten un niño, si es algo que realmente no ocurre. O sea, es algo que no es algo común. ¿Por qué? Pues porque nadie adopta, o sea, ni las parejas heterosexuales adoptan, pues tampoco las parejas homosexuales. O sea, es algo muy atípico que se ha adoptado un niño gay. Pero bueno, respecto a si es
a que si yo lo veo bien o que si pueden ser padres, mira, pues lo mismo que cualquier otra pareja, ¿no? O sea, puede haber una pareja hombre-mujer que sean malos padres. Sí, así es. ¿No? Entonces, pues puede haber dos hombres que sean malos padres, pues supongo que podría haber, ¿no? Puede haber dos hombres que sean buenos padres, pues supongo que también lo puede haber, ¿no? Porque, pues como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor. Y a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, yo cuando estaba en la secundaria había una chiquilla que en su casa, que prácticamente sus papás habían desatendido completamente de ella, ¿no? No sé a detalle cuál era la situación de su casa, pero quienes se hacían responsable de ella eran unos tíos, uno de sus tíos que era gay y su tío tenía una pareja. Entonces, a esta niña que estaba tan vulnerable y tan desprotegida, quienes la acogieron fueron los tíos gays. Uh-huh. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención porque decía, mira, pues se me hacía muy curioso, ¿no? Y siento que pasa mucho, o sea, que es común ver a malos padres, a malas madres, y ver cómo son las abuelitas, los tíos, quienes terminan haciéndose responsable de los niños, ¿no? Y nadie, o sea, y como que nadie protesta al respecto. Entonces, pues no veo por qué a la gente le preocupa tanto que dos hombres o dos mujeres pues adopten, ¿no? Cosa que aparte ni ocurre, o sea, no pasa. Sí, yo conozco, creo que solamente una pareja así que adoptó a sus hijos. Y no, la verdad es que no creo que sean malos padres, al contrario, sí, hasta el momento les han dado una buena educación. Y también, por otra parte, la gente piensa que por tener padres gays o lesbianas, eso va a influir en que sus hijos también tengan esa orientación sexual. Algo que tampoco tiene que ver, ¿no? Pues no, porque todos los gays tuvimos mamá y papá heterosexuales, supongo. Entonces, y pues nacimos gays. Entonces, o sea, todos los gays provienen de un padre y una madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay como una congruencia sí, con eso que la gente puede llegar a pensar. Y también dicen que tiene que ver mucho, creo que sí lo comenté hace rato, el tema de cuando violan a una persona, que tiene que ver con su orientación sexual, y que también puede ocurrir con personas que son homosexuales. O sea, que una persona homosexual tiende más a violar a un niño o a una niña, cuando también no tiene nada que ver. ¿Cuántos casos, a lo mejor si has escuchado, de casos donde el tío abusa de la niña, abusa uh-huh. de... Bueno, no nada más el tío, ¿verdad? Puede ser hasta un padre, que hay muchísimos casos así. No sé, también tú qué opinas al respecto. Opino que ni siquiera deberíamos relacionar la pedofilia con la orientación sexual. O sea, es como tratar de encontrarle la relación. Es como tratar de vincular. Es que así hay una frase que dice la Navidad con el culo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la Navidad con el culo. Sí, no. Entonces, pues a mí me parece que es lo mismo en el caso de intentar relacionar la pedofilia o el abuso sexual con la orientación sexual. Pues no me parece, o sea, no creo yo que tenga una relación directa, ¿no? Son creencias, son ideas que se hace la gente, pero pues no hay ninguna prueba de ello. O sea, es más, todavía es tan misterioso lo que ocurre en la psique de un depredador sexual. Es todavía ni siquiera tenemos completo entendimiento de qué es lo que lleva al depredador al depredador sexual a atacar a alguien.
no se tiene ni certeza ni se conocen las razones. Entonces, pues me parece muy fuera de lugar tratar de vincularlo con la orientación sexual. O sea, sencillamente no tiene nada que ver lo uno con lo otro. O sea, me parece como absurdo, me parece como quererle encontrar 3 pies al gato, ¿no? Como que a fuerza tratar de vincular la orientación sexual con algo malo, pero pues no hay ninguna, no hay relación directa, no existe. O sea, nadie lo puede comprobar, nadie tiene la certeza de que sea así. Entonces, pues no, son solo ideas, creencias, prejuicios que tienen las personas. Después de platicar en este largo episodio, de compartirme parte de tu vida, de tu orientación sexual, tus experiencias, ¿hay algo más que te gustaría agregar? ¿Qué me gustaría agregar? No, pues nada, que todas las personas deberían buscar la libertad máxima de ser quienes son, de expresarse en todos los ámbitos, expresarse pues con las palabras, pero también expresarse con su forma de vestir, con su forma de actuar. Deberíamos todos buscar la libertad de hacerlo y también de vivir nuestra sexualidad, de vivir nuestra identidad sexual, porque la identidad sexual pues abarca la orientación sexual y tu género y etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues deberíamos buscar la libertad de vivir al máximo nuestra sexualidad, te guste lo que te guste, sencillamente pues sé libre y sé feliz. Y no hay necesidad de estar como preocupándote por lo que hacen otras personas. O sea, pues vive y deja vivir, ¿no? Tal cual. Sé feliz y deja que otras personas sean felices y no sientas que lo que tú crees es lo verdadero, o no sientas que tienes... No creas que tienes la verdad absoluta. No, lo digo porque muchas personas que creen que la homosexualidad es incorrecta, pues pareciera que están muy seguros de tener la razón. No la tienes, ¿sabes? O sea, nadie tiene la razón absoluta. O sea, son solo como ideas o paradigmas, ideas muy fijas que las personas tienen en su cabeza. Sencillamente, pues hay que ser libres y felices y pues disfrutar, ¿no? De la vida, porque pues qué más. No, y aparte la vida es muy corta, ¿no? También suena trillado, pero es así. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar estar presente en este episodio, por contarnos parte de ti. No sé, a lo mejor hay algunas cosas que ya no te cuestan trabajo hablarlas, pero puede que otras sí, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo haber compartido de nuevo ese tema conmigo y haber compartido Gracias, cabina. Frida. Y recuerden que la clave de todo es el amor, la tolerancia y la empatía. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse. Gracias.